Nuevamente nos encontramos en el módulo 1 sobre la planificación y gestión estadística con aplicaciones. El día de hoy revisaremos lo concerniente a la unidad 4, particularmente lo relacionado con la estrategia general de gestión estadística. Recordémonos que este curso, como indicamos inicialmente, tiene como objetivo general el fortalecer la estrategia general de gestión estadística del Sistema Estadístico Nacional y como objetivos específicos tanto dar a conocer los elementos básicos de la planificación estadística y los elementos propios de la gestión estadística, revisar las etapas de la planificación estadística, así como presentar la estrategia general de gestión estadística y el modelo de gestión sobre el cual descansa. El Sistema Estadístico Nacional de Guatemala se integra por las instituciones del gobierno que producen estadísticas oficiales. El ente rector, como ya indicamos, es el Instituto Nacional Estadístico, INE. Entre las instituciones que producen estadísticas y recolectan registros administrativos se encuentran los ministerios de línea, las secretarías, así como las organizaciones descentralizadas y autónomas. Entre los usuarios más comunes tenemos los centros de investigación, las universidades, los organismos internacionales, el sector privado y la opinión pública en general. Y per se, el usuario más importante, el gobierno, en la producción, generación de planes nacionales de desarrollo, así como en su medición y en lo que es el establecimiento de metas y su seguimiento. Para efectos de integrar el Sistema Estadístico Nacional, el INE, como ente rector, presenta la Estrategia General para la Gestión de Estadísticas, con énfasis en líneas base, en atención a distintos mandatos que requieren de una orientación específica sobre el tema. La Estrategia General de Gestión Estadística tiene un carácter general al orientar la forma en que las instituciones deben gestionar su estrategia específica de gestión estadística, a efecto de atender gradualmente las necesidades de información. De dicha cuenta, la Estrategia General para la Gestión de Estadísticas lleva al Instituto Nacional de Estadísticas a potenciar su rol rector y a las organizaciones a facilitar la producción y uso de estadísticas. Con respecto a los componentes del modelo de gestión estadística, se incluyen dentro del mismo el marco normativo, donde se incluyen los mandatos, compromisos o normativas respectivas. También tenemos como parte de este modelo de gestión estadística nacional el tema de la organización en cuanto a los mandatos de aquellas instituciones que forman parte del Sistema Estadístico Nacional y del ente rector. Un elemento o componente del modelo siguiente es la etapa de la planificación básica para el desarrollo de todo este modelo de gestión. También tenemos el modelo del enfoque y proceso, así como la metodología per se, los recursos y el seguimiento, evaluación y control. Dentro del enfoque y proceso, acá se indica el alcance, los alcances que se le dan, que tiene el modelo de gestión estadística, así como el proceso, la forma en que se lleva a cabo. Luego se presenta la metodología, así como la importancia de contar o disponer de recursos para su implementación, para su gestión y de aquellos elementos importantes que cierran el ciclo. Acá hablamos de componente o elemento de seguimiento, evaluación y control de la gestión estadística. Repasemos un poco el tema del marco normativo. Ya indicamos en unidades anteriores que el marco normativo
se basa y se fundamenta en el decreto 03 de 1985 relacionado con la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística. Específicamente lo relacionado a la creación, incluido en el capítulo 1, naturaleza y objeto. Del objeto, el artículo 2 indica que el INE tiene por objeto formular y realizar la política estadística nacional, así como planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades que conlleva el Sistema Estadístico Nacional. Respecto a las funciones, el artículo 3 indica que son funciones del INE, entre otras, investigar y definir las necesidades de información estadística que requieren las distintas actividades del país, supervisar, coordinar y evaluar las operaciones de investigación, recolección, formación, análisis y divulgación que lleve a cabo el Sistema Estadístico Nacional, así como ejercer jurisdicción técnica en materia estadística sobre las entidades y dependencias que integran el Sistema Estadístico Nacional, las cuales en lo administrativo estarán sujetas exclusivamente a la jurisdicción que le corresponde. También promover y ejecutar programas de capacitación de personal y asistencia técnica en materia estadística y otras actividades que contribuyen al cumplimiento de sus finalidades. En cuanto al Sistema Estadístico Nacional, también refiere el artículo 6 que el CEN es el complejo orgánico de todas las dependencias del Estado, entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas, y de las municipalidades que tengan dentro de sus funciones cualquier actividad que se refiera a la elaboración, recolección, análisis y publicación de la información estadística. En cuanto a las obligaciones de las entidades y dependencias que integran el CEN, el artículo 7 indica que son obligaciones de las entidades y dependencias que integran el Sistema Estadístico Nacional, puntualmente lo relacionado con los numerales 2, 3, 4 y 5, entre otras. El reglamento de la Ley Orgánica del INE, en el capítulo 2, refiere sobre la jurisdicción y competencia, indicando que el INE es el encargado de planificar, dirigir y coordinar las actividades estadísticas. También en el reglamento de la Ley Orgánica del INE, en capítulo 3, que trata sobre el Sistema Estadístico Nacional, se menciona o se indica que la actividad estadística debe ser integrada, coordinada y debe basarse sobre una normativa común. A este respecto, en los siguientes artículos se detalla qué se entiende por actividad estadística, el o los objetos del CEN. Recordemos también que el acta del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, del cual ya mencionamos acerca de los antecedentes, en cuanto al punto resolutivo, indica que de acuerdo a lo resuelto por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, se requiere presentar la estrategia de implementación de la propuesta metodológica en materia estadística para medición de los objetivos de desarrollo sostenible. También el decreto correspondiente de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017, en el capítulo 2, refiere lo relacionado con presupuesto por resultados. En el artículo 18 se indica que para mejorar la medición de la efectividad de los programas presupuestarios se deberán elaborar líneas basales. Para ello, el citado artículo mandata al INE a realizar actividades para la integración del Sistema Estadístico Nacional y le requiere publicar la información disponible en el marco del CEN. Se refiere que a marzo del año en referencia se debe presentar un programa de expansión para el cumplimiento gradual de lo indicado. De igual manera, indica que será fundamental la realización de los censos de población y vivienda. Hablemos ahora de cómo está organizado
el Sistema Estadístico Nacional. Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del INE, específicamente el Sistema Estadístico Nacional está conformado por el ente rector, que es el Instituto Nacional de Estadística. Recordémonos lo indicado en el artículo 3 de la Ley Orgánica del INE. Ahí puntualmente se especifica que la jurisdicción técnica en materia de estadística sobre las entidades y dependencias que integran el Sistema Estadístico Nacional estará a cargo del Instituto Nacional de Estadística. Luego también se indica que las entidades u organizaciones que conforman el Sistema Estadístico Nacional lo hacen a través de oficinas, o se deberá hacer a través de oficinas coordinadoras sectoriales, y que dichas dependencias lo constituyen las dependencias del Estado, las entidades descentralizadas y autónomas y semiautónomas, y las municipalidades. Es así que entendemos que el Sistema Conceptual Estadístico Nacional está contenido con los elementos indicados, incluyendo el Instituto Nacional de Estadística como ente rector, las oficinas coordinadoras sectoriales y las dependencias del Estado, entidades descentralizadas y municipalidades. Todo esto que hemos indicado conforman per se lo que es el conjunto de unidades administrativas, de entes o conjunto de elementos que forman el Sistema Estadístico Nacional. En cuanto a lo indicado en la diapositiva anterior, nos preguntamos dónde estamos desde la perspectiva de el complejo orgánico de todas las dependencias del Estado y de las entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas y de las municipalidades que integran el CEN. Podemos indicar que en una aproximación a la dimensión del Sistema Estadístico Nacional se presenta en este cuadro número 1 de la estrategia específica lo relacionado con que aproximadamente existan 123 organizaciones, esto sin considerar en este conteo a las municipalidades. De este conjunto de 123 organizaciones, a diciembre del 2016 se tenían designados o registrados enlaces designados de 33 entidades, o sea, 33 representantes. Además, con el objetivo de conocer el alcance de la información disponible dentro del marco del Sistema Estadístico Nacional, se llevó a cabo un censo nacional de oficinas de estadística del sector público, dando como resultado que la información disponible es variada. En el cuadro que se presenta en la diapositiva, se muestra que los registros administrativos son los principales productos estadísticos, los cuales fueron reportados a finales del 2016. 32 productos y servicios estadísticos fueron informados como registros administrativos, representando aproximadamente el 51% del total reportado. 9 bases de datos fueron reportadas también, asociadas en su mayoría al Instituto Nacional de Estadística. El cuadro también muestra que el material cartográfico es de baja utilización a pesar de la tendencia global hacia la georreferenciación. Por ende, si bien existen importantes cualidades de la información como sería la periodicidad de los usuarios, es oportuno y necesario considerar que en el estado de desarrollo del Sistema Estadístico Nacional no es oportuno ahondar en dichos elementos. A finales del año 2016, el INE llevó a cabo un censo nacional de oficinas de estadística del sector público. Los resultados mostraron una aproximación a la infraestructura estadística de la cual se dispone,
con la información que fue proporcionada por al menos 26 instituciones que fueron los que respondieron de manera positiva al cuestionario. Aunado a este ejercicio, en el año 2017 a principios y contando con el apoyo técnico de él, se realizó un taller con los integrantes del CEN y personal del INE para medir la capacidad institucional del Sistema Estadístico Nacional y la capacidad operativa del Instituto Nacional de Estadística en aspectos relacionados con la planificación de censos o encuestas, los muestreos, el diseño de cuestionarios, la cartografía, entre otros. Con los ejercicios indicados anteriormente, contamos con un insumo importante para fortalecer aquellas áreas que así lo requieran, así como en la definición de estrategias que consoliden el sistema estadístico. Los resultados del análisis de la capacidad institucional del Sistema Estadístico Nacional sobre una base de 100 puntos en cada uno de las secciones o componentes BID, donde se punteó más alto fue en el ámbito legal y normativo, con 55 puntos aproximadamente, seguido de la coordinación de partes interesadas, casi con un 50 puntos. Sin embargo, por su lado, los que menos rankearon estuvieron el tema de recurso humano, recursos técnicos y recursos institucionales, con 31.2 puntos de un total de 100, y la confidencialidad y la protección de datos con 31.3 de un total de 100 puntos potenciales. En resumen, o en promedio, los resultados globales indican que de 100 puntos, el Sistema Estadístico Nacional de Guatemala tenía a diciembre del 2016 41.1 puntos sobre una base de 100 puntos. La capacidad institucional entonces se midió con este puntaje, y respecto a los módulos operacionales, pues se indicó que casi 60 puntos de 100 correspondían al Sistema Estadístico Nacional. En cuanto a la capacidad estadística para los objetivos de desarrollo sostenibles, en el primer semestre del año 2016, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, diseñó un cuestionario, el cual fue enfocado y direccionado básicamente a evaluar, verificar la capacidad estadística que tienen los países de la región para lo que es la producción de los indicadores que respondan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En tal sentido, el INE, a través de las direcciones técnicas y el personal asignado para el efecto, procedieron a llenar el respectivo cuestionario, tomando en cuenta la información estadística disponible y la cual es generada por el INE mediante la ejecución de censos, encuestas o registros administrativos, así como la que a criterio del personal técnico del INE pueda proporcionar las instituciones miembros del Sistema Estadístico Nacional. En la matriz que se presenta en la diapositiva que ustedes tienen en la pantalla, se muestran los resultados preliminares en torno a las capacidades nacionales en materia estadística y que en su oportunidad se compartieron con CEPAL. Acá se indica que de un total de 241 indicadores, la información se producía para 38 indicadores. No se producía el indicador, pero se podía producir con las fuentes de información existentes para 61 indicadores. Sin información teníamos 3. Sin embargo, que no se produce el indicador y no se puede producir a partir de las fuentes de información existentes, teníamos 81 o sobre los cuales se tiene alguna información pero es necesario mejorarla o complementarla para producir el indicador. Y de 58 no se tiene información para producir el indicador. Continuando con los componentes del modelo de gestión estadística, hablamos de el enfoque y proceso. Al respecto, podemos indicar que el enfoque de la Estrategia General de Gestión del Proceso Estadístico se basa en recomendaciones internacionales, cuyo objetivo es el de organizar la información que satisfaga las necesidades específicas
para las políticas, los objetivos de desarrollo sostenibles, las líneas base del presupuesto y otras demandas existentes. También se indica que, dada las diversas demandas de información, la estrategia general de gestión estadística se enfoca en la integralidad, es decir, hacer multipropósito en función de las distintas necesidades de información, y también se enfoca a la implementación y de esa cuenta busca articularse al proceso nacional de planificación y presupuestario. ¿Cuáles son las fases que incluyen el proceso estadístico? Pues tenemos desde lo que es la detección y análisis de requerimiento y la planificación, el diseño y la prueba, la implementación, el análisis y una fase de diseminación y acceso. Es así como el modelo teórico incluye las fases del proceso estadístico, como la detección y análisis de requerimientos y planificación, la fase 2, el diseño y prueba, la siguiente fase, la implementación, la fase de análisis y la de diseminación y acceso. En la primera fase de detección y análisis de requerimientos y planificación se incluye lo relacionado con la identificación de las necesidades de los usuarios, al igual que la definición de los objetivos y resultados esperados, y también la elaboración del plan estadístico. En la fase de diseño y pruebas, pues, tenemos el diseño de los aspectos técnicos, los cuales incluyen elementos temáticos estadísticos de recolección y elaboración de instrumentos, de mecanismos para procesar, analizar y difundir la información. La configuración también de las pruebas y evaluación de los diseños, y el diseño de la evaluación de las fases del proceso. En cuanto a la implementación, tenemos la fase o el elemento que incluye la recolección bajo estándares. Esto es recolección. En la forma en que se debe llevar a cabo la recolección, ya vimos en unidades anteriores que existen formatos para tal efecto. El cierre también de la recolección de la información, así como la evaluación. También la captura y procesamiento. Acá hablamos de la integración de los datos, la clasificación, la derivación de nuevas variables, la revisión y validación, la generación de resultados y la evaluación respecto a los archivos que son generados. En el análisis hablamos de verificar la consistencia, la validación e interpretación de la información, así como de la aplicación de aquellos controles que nos van a garantizar la confidencialidad de la información, hasta llegar a la evaluación de la información estadística propiamente dicha. Y en cuanto a la diseminación y acceso, pues hablamos de cuáles son los medios por los cuales se va a poner a disposición la información, la generación también de los resultados, qué información vamos a difundir, así como la gestión propiamente de los resultados. Acá hablamos de las políticas de acceso. Y por último, también un elemento importante de evaluación. Debemos de ser claros en cuanto a que el proceso estadístico sigue una estructura ordenada, aunque los subprocesos no son necesariamente lineales. Nos referimos a que podemos estar siguiendo un proceso, siguiendo etapas en las cuales vayamos de izquierda a derecha, vayamos avanzando en las fases, mientras estamos obviamente también validando o trabajando en los siguientes subprocesos de cada una de las etapas. En cuanto al modelo teórico aplicado, vemos que el proceso estadístico se refiere al proceso secuencial de planificación, diseño, implementación y diseminación que tiene por objeto proveer estadísticas bajo. Este modelo, obviamente, que incluye las fases y aspectos básicos del proceso estadístico, está contenido dentro del documento emitido por el Instituto Nacional de Estadística,
relacionado con la estrategia para la gestión de estadísticas con énfasis en líneas bases, el cual fue emitido en su versión original en febrero del 2017. Y puntualmente y particularmente acá se incluye en la etapa de planificación lo que indicamos: la identificación de usuarios, los resultados esperados, la satisfacción esperada, así como la fase específica de planificación de los planes. En el diseño hablamos del diseño de aspectos técnicos y de la metodología, la implementación, que incluye la recolección bajo estándares, captura y procesamiento y la aplicación de procesos estadísticos, y la diseminación y acceso, que hablamos de los estándares de diseminación así como de las políticas de acceso. En cuanto a las líneas de base de programas presupuestarios y los objetivos de desarrollo sostenible, la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado establece que para mejorar la medición de la efectividad de los programas presupuestarios se deberán elaborar líneas basales. Para tal efecto, se indica que el INE publicará la información disponible y en el mes de marzo se debió presentar un programa de expansión para tal efecto. De acuerdo a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, los lineamientos para la definición de las líneas de base para los indicadores que forman parte de las prioridades nacionales de desarrollo, incluyendo los priorizados en el marco de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, son los siguientes. Las líneas de base constituyen la primera medición a partir de la cual se comenzará a medir los resultados alcanzados por el país a lo largo de la vigencia de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otro lineamiento es el de que, a efectos de atender de manera objetiva el principio de no dejar a nadie atrás, la definición de la línea base deberá plantearse no solo a nivel nacional, sino también considerar las distintas desagregaciones. Acá hablamos de la condición étnica, área geográfica, grupos de edad, sexo, territorio y otras características que requieren de manera particular los indicadores. También otro lineamiento es que para cada uno de los indicadores se deberá definir una o la fecha técnica respectiva, ejercicio el cual vemos en el proceso de planificación, que ya tuvo la madurez suficiente y que ya es un lineamiento y un elemento obligatorio en la etapa de planificación y presupuesto de cada ente. Hablemos ahora un poco de lo que es la metodología. La metodología de desarrollo de la Estrategia General de Gestión Estadística incluye las fases de el establecimiento de la Estrategia General de Gestión Estadística con énfasis en líneas base. Acá hablamos de el documento que ha servido de referencia y de base para lo que es el montaje de la gestión estadística a nivel nacional. El documento, que se denomina la Estrategia General de Gestión Estadística con énfasis en líneas base, que ha sido emitido y generado por el Instituto Nacional de Estadística y que es de aplicación para todas las entidades que conforman el CEN. Es importante indicar que este documento es sometido periódicamente a lo que es una revisión y validación respecto a sus lineamientos. En cuanto a la fase de diagnóstica y de integración del CEN, pues también vemos cuáles son los componentes o los entes que integran el CEN, cómo está integrado el CEN, así como vimos en diapositivas anteriores un resumen de lo que es el diagnóstico de cómo está la situación actual del Sistema Estadístico Nacional de Guatemala. Otra de las fases es la de soporte a los procesos de planificación y presupuesto. La fase de soporte a los procesos de planificación y presupuesto, incluyendo lo relacionado con la metodología, los marcos conceptuales, así como la capacitación y orientación que debe de atenderse y generarse para las distintas entidades. Otra fase es la fase de formulación de las estrategias específicas de gestión estadística, para lo cual el Instituto Nacional de Estadística ha formulado
una guía específica de estrategia de gestión estadística. Otra fase es la relacionada con el uso y la expansión de la información, la fase de seguimiento de evaluación y una fase de retroalimentación. En cuanto a los recursos, tiene que el Instituto Nacional de Estadística, como ente rector, es el encargado de gestionar o gestionará el apoyo técnico y financiero con las dependencias encargadas de la cooperación internacional o los organismos internacionales, así como con donantes que permitan el fortalecimiento del sistema estadístico nacional y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadísticas. Por su parte, cada institución realizará los ejercicios de presupuesto, gestión y asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de los compromisos correspondientes en materia. El INE, complementariamente, gestionará los apoyos técnicos y financieros, como se indicó con la cooperación internacional. Respecto al sistema de seguimiento, evaluación y control, acá encontramos que elementos fundamentales de esta fase es la normativa de seguimiento, evaluación y control aplicada a cada una de las instituciones que conforman el Sistema Estadístico Nacional. Esto, por las características propias y particulares de cada institución, debe ser definido por las mismas. También en cuanto a la organización y coordinación, debe existir en cada institución una organización mínima y la coordinación por parte del Instituto Nacional de Estadística para el buen desempeño de la gestión estadística. Internamente también debe haber un responsable de efectuar la labor de coordinación en cada una de las instituciones. En cuanto a los mecanismos y herramientas de seguimiento, evaluación y control, pues nos referimos acá a cuáles son los sistemas de información, las herramientas o los formatos bajo los cuales podremos darle seguimiento, evaluar y controlar la información relacionada con la gestión estadística. También la periodicidad de la aplicación de cada uno de los instrumentos referidos en los incisos anteriores. Y el proceso de retroalimentación y de toma de decisiones. De acuerdo a la documentación y textos que se tuvieron como referencia, pues hemos podido integrar aquí que es necesario contar con una capacidad de gestión estadística y que los recursos recomendados para una efectiva gestión estadística en cada institución incluye como mínimo tener un enlace o responsable institucional ante el ente rector. Acá la experiencia nos indica que la formalización de esta comunicación por parte de la máxima autoridad de la institución es necesaria. ¿Por qué? Porque se da la obligatoriedad hacia la unidad y hacia la persona de funcionar como enlace y de atender los lineamientos que sean emitidos por el ente rector. También una buena práctica es disponer de una unidad o área administrativa que en forma nominal y más que todo funcional tenga asignadas las funciones de coordinación, seguimiento y control de la gestión estadística en la institución y que también sea la contraparte del Instituto Nacional de Estadística. Situación que es una buena práctica también es que se disponga del personal mínimo, el cual tenga como función principal llevar a cabo la gestión estadística de manera efectiva de la institución, así como que se dé el empoderamiento de esta unidad, esta área de gestión estadística por parte de la máxima autoridad de la institución para que se pueda llevar la labor de forma oportuna y efectiva. Con estas diapositivas estamos concluyendo lo que es el módulo 1 relacionado con la planificación y gestión estadística con aplicaciones, que tal y como ustedes lo observaron, en la primera unidad tratamos acerca de las generalidades de la planificación estadística.
Hablamos de cuáles eran la planificación estadística en el marco del Sistema Estadístico Nacional, de los aspectos generales de la planificación estadística, así como pasos o etapas para llevar a cabo una planificación y gestión estadística efectiva. En la unidad 2 tratamos el tema de las etapas de la planificación estadística, incluyendo los procesos de sensibilización, establecimiento de alianzas, la recopilación y recolección de información estadística, la organización y procesamiento de la información, el diagnóstico de la información, el cruce de la oferta, demanda de información estadística y la formulación de plan estadístico. Y en esta unidad 4 hablamos puntual y particularmente de lo relacionado con la Estrategia General de Gestión Estadística con énfasis en líneas 2. En un tercer módulo de este Centro de Capacitación Virtual del Instituto Nacional de Estadística vamos a tratar con mayor detalle lo relacionado con lo que son los indicadores y las líneas base.